¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo un bendito día más de su misericordia para poder exponer esta bendita palabra de vida por medio del temor y del amor que es el Espíritu Santo en este siervo suyo. Así que, benditos hermanos, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 21, deseando que la gracia y la paz estén con ustedes y prosigamos con la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Siempre le pido la bendita palabra, la bendita Biblia en la mano para constatar que esta bendita palabra procede de Dios. 3, 5, estamos proféticamente hablando, como empezamos ayer en la enseñanza número 21, con esta profecía de estos tiempos de apostasía, de estos tiempos de falsos profetas y el fruto que deben de tener, así como ya nos dijo Dios en las enseñanzas pasadas, el fruto del Espíritu Santo, el fruto que debe de tener un verdadero ministro puesto por Dios, y también los que se disfrazan de ángeles de luz, pero que no son siervos, el fruto que tienen. Dice entonces, fíjese bien en el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Es muy importante porque Dios nos enseña por medio de su palabra que Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros, que no es maravilla, porque sus ministros también se disfrazan, son hipócritas, tienen la apariencia nada más. Así como también nos deja muchas parábolas Dios diciéndonos que estos por fuera parecen ovejitas, por fuera parecen mansos, pero por dentro traen lobos rapaces. Así, benditos hermanos y benditas hermanas, para poder poner ejemplos, aquí se está juzgando en Estados Unidos a un hombre que tuvo un papel muy importante aquí en México y que tuvo nexos con el narcotráfico, García Luna, que está siendo juzgado ahorita en Estados Unidos. Bueno, tienen apariencia, también todos los políticos, todos los que entran en el gobierno, tienen apariencia de piedad, la mayoría, no hablo de todos, la mayoría. Dicen que van a ver por México o que van a ver por alguna otra nación según el estado en donde usted esté, hacen campañas, hacen promesas para solucionar problemas que ya estén en algún gobierno, en algún país, prometen, lloran, reparten, y una vez que ganan las elecciones, son hipócritas, son egocéntricos, se enriquecen, no les importa el pueblo, engañan al pueblo, viven del pueblo, no les importa a la gente pobre. De igual manera, benditos hermanos y benditas hermanas, estos toman la piedad como una fuente de ganancia, así como la política. Ven aquí una mina de oro, hablando materialmente, y también de poder y de reconocimiento. Entonces vienen a engañar, a poner sus caras de ovejas, tienen apariencia de apóstoles, de pastores, ponen la carita, lloran inclusive, pero fíjese bien lo que dice, tendrán apariencia, ¿verdad?, de piedad. De piedad es, recuerde, de templanza, de inclinación a Dios, de devoción para Dios, tendrán apariencia, pero negarán la eficiencia de ellas. A esto se evita. Hemos visto que Dios es tan grande y tan maravilloso al que tiene hambre, al que permanece en la verdad, al que no peca, para darnos vista espiritual y para poder ver el fruto, como lo hemos como en este caso y en estas enseñanzas, para poder ver el fruto de cada uno de ellos. Mire, me encontré en las noticias, no sé, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, el día de antier, me encontré en las noticias que un pastor peruano en la congregación
empezó a correr a sus filigreses el día domingo. Los empezó a correr. ¿Por qué? Y salió, se hizo viral, no cristianamente, sino ya en las noticias, ¿verdad? Porque no diezmaron. Que creo que había, yo vi en las imágenes, pues más de 40 personas y las corría. Y las personas no se querían ir. Entonces él dijo, me tienen que obedecer, porque yo sé a quién le doy la palabra y a quién no le doy la palabra. Y ustedes me tienen que obedecer y se tienen que salir de la iglesia, porque está escrito que el pastor tiene autoridad para que le hagan caso. Y lamentablemente también las ovejas y todos están engañados porque tienen apariencia de piedad, usan la palabra para protegerse. Pero así lo dice esa cita bíblica que él toca, lo dice muy claramente en Hebreos. Sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta según cuál haya sido su conducta. O sea, yo no me voy a sujetar a cualquiera que tenga apariencia de piedad y que me haga pecar o que me dé tareas que no son de Dios. No, según cuál haya sido su conducta. Ahora, por eso está diciendo aquí, pero negarán la eficiencia de ellas con sus hechos. Recuerde que el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por el fruto y Dios nos ha permitido poder tener el entendimiento para poder visualizar y poder ver quién tiene el fruto del Espíritu Santo, porque es imposible imitar a Dios y tener ese fruto si Dios no se tiene adentro. No se puede. Ahí sí, tienen apariencia, pero no, niegan con sus hechos, con la carne. Es imposible que puedan tener un fruto cuando no tienen el amor adentro, no se puede. Entonces, si Dios nos ha dicho por medio de estas enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana, que el obispo, el diácono, debe de ser irreprensible, como ya lo vimos, y mi deber como discípulo, como cristiano, es ver, porque ese es un mandamiento, es ver quién me está enseñando la palabra y saber cuál es el fruto que debe de tener, porque Dios nos da en abundancia, Dios no es un Dios de confusión, pero recuerde que los que no quieren salir de esas congregaciones, les encanta que les engañen, les encanta que les rasquen el oído, les encanta decir que ya son salvos. Pero pues bueno, esa es otra situación por el cual Dios da un justo pago también a los que no, a los que desprecian sus consejos y sus mandamientos. Ahora, ¿qué dice? A estos evita. Aléjate de ellos. No vayas con ellos. Esta es palabra de Dios. Dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Recordemos que en aquel entonces, en las sinagogas estaban los de la circuncisión, estaban los del primer pueblo, pero los cristianos que se convertían ya no acudían a las sinagogas, ya no iban a las sinagogas, sino según la bendita palabra y en el libro de los Hechos, se reunían en plazas o en casas. Ahí estaban las congregaciones. Como aquí, por ejemplo, Dios nos ha permitido en una casa el tener el privilegio de podernos reunir como congregación a escuchar la palabra de Dios sin estar yendo a un templo, sin estar quitando el dinero a las ovejitas y engañándolas para un lugar y para poner negocios, porque realmente son negocios los que ponen, no son lugares de reunión para escuchar a Dios, porque Dios no necesita un templo hecho por manos humanas. Él nunca mandó a que engañáramos a las ovejitas para pedirles dinero, para rentar un lugar o para comprar un lugar y ponernos a reunir. No, Dios dice que el que tenga casas las ponga al servicio de Dios y que demos hospedaje, como ya lo hemos visto, para podernos congregar. Por eso dice aquí que estos se meten a las casas. Ahora, vamos a traducirlo así. Hoy claro que está la apostasía. Estos se meten a las congregaciones, andan buscando
congregaciones, este tipo de representantes que parecen trigo pero son cizaña, que parecen ovejas pero son lobos y que tienen apariencia de piedad. Recuerda que ya vimos ayer que vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos. Estamos viendo todo el fruto que estos tienen. Ahora, fíjese a lo que se dedican. Se dedican a meterse a las congregaciones, ¿verdad? Y llevan cautivas a las mujercillas. La expresión que utiliza aquí Dios me hace meditar. Porque, ¿qué comparación tiene una mujercilla a una varona de Dios, a una mujer? Bien, pues bueno, la expresión mujercilla creo que se da aquella cuando se prostituye, es una mujercilla, está en pecado. Claro, no estamos hablando aquí tanto del sexo físico, sino más bien de la amistad con el mundo, de la idolatría, ¿verdad? La mujercilla, una cualquiera, porque dice que están cargadas de pecado. Están cargadas de ídolos, están cargadas de concupiscencias de la carne, de deseos de la carne. Ahora, este tipo de mujeres que van y quieren aprender y van a las congregaciones, ¿verdad? Estos herejes se meten, así como la serpiente engañó y primeramente Satanás trabaja con las mujeres, porque recuerde que la palabra dice que la mujer fue engañada primero, más no el hombre, sino la mujer por la serpiente. De igual manera, la mujer es más sensible al pecado y más fácil que Satanás la engañe que a un varón, aunque los varones también. Aunque en estos tiempos de apostasía, yo he visto que la mujer en estos tiempos está con más temor que los hombres. Pero bueno, estamos hablando de estos tiempos, que estos falsos se meten a las mujercillas, fíjese bien. Dice aquí, se meten a las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, estas mujeres van a una sana congregación, van cargadas de pecado, mujercillas que van empezando, que van escuchando, y llegan estos, ¿verdad?, a engañarlas y a llevarlas cautivas, a decirles, no es cierto lo que estás escuchando, no es cierto el tema de la cruz, no es cierto que tienes que dejar casa, que tienes que dejar trabajo, no es cierto que ya eres salva, no es cierto, sal de esta iglesia que es legalista. Entonces, como estas están cargadas de pecado y llenas de deseos del mundo, las llevan cautivas, porque ese es el trabajo de Satanás, por medio de sus instrumentos. Recuerde, la palabra cautivo es otra vez que Satanás nos lleve y nos ponga cadenas en el mundo. Recuerde que Cristo Jesús vino a romper las cadenas, que Cristo Jesús nos vino a sacar de la cautividad, que Cristo Jesús nos vino a sacar de Egipto, que Cristo Jesús nos vino a sacar de la esclavitud en que estuvimos. Pero esa esclavitud es que las regresan al mundo, otra vez a los trabajos, otra vez a las escuelas, otra vez a los afanes, otra vez a las angustias, otra vez a los miedos, otra vez a la música del mundo, otra vez a todas las concupiscencias, ¿verdad? Cautivas. Y cautivas es lo que le digo, ¿verdad? ¡Ey! Yo le digo a una cristiana que está cautiva, alguna mujercilla o algún cristiano, ¡hey, hermano! O ex hermano, ¿verdad? Mira, aquí está el campo, Dios está rogando por obreros, necesita tu vida. Ay, estoy esclavo, no puedo dejar este trabajo, no puedo dejar el Facebook, no puedo dejar el internet, acabo de hacer un contrato y estoy trabajando en una tienda, o estoy trabajando en una papelería, o estoy atendiendo un negocio de alguno de mis jefes, no puedo, estoy preso, estoy cautivo en Egipto. Y ahí los llevan, eso es lo que les enseñan en las iglesias, a tener amistad con el mundo. Cuando recuerde que nosotros fuimos comprados a un precio muy alto para servir a Dios, para estar en la cruz, para hacer luz, que no se nos olvide, hermano y hermana, porque todo es con una explicación, que Dios nos dice
que aquí somos peregrinos, extranjeros, advenedizos, gente de paso, gente que no debe de tener amistad con el mundo, gente que no debe de estar volteando para atrás, gente que debe de estar velando, gente que ponga la mirada en las cosas que no se ven, gente que esté buscando las cosas invisibles, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sabiendo que la vida es un fideicomiso. Pero estos enseñan a tener amistad, porque todo lo que me quite tiempo para meditar en las cosas de Dios y para estar dándole mi vida a Cristo Jesús todos los días, en todo horario, en todo momento. Claro que este tipo de instrumentos de Satanás meten herejías para apartarme de los mandamientos, del hambre que debo de tener, y me meten ídolos para separarme y estar preso en eso, en ese vicio, en esas concupiscencias, en esos deseos de la carne. Entonces, estos se meten, ¿verdad? De hecho, es más fácil que estos engañen a un inconstante, engañen a un niño espiritual, a una mujercilla joven que esté cargada de pecados. Es más fácil que engañen a uno que ya tenga un crecimiento espiritual. Bueno, entonces mire, cargadas de pecados, arrastradas, esto es muy importante, arrastradas por diversas concupiscencias. Y meditemos la palabra arrastrar. Mire, Dios usa mucha parábola, mucha simbología en la Biblia. De hecho, una de ellas es que Dios al pecado, a las seducciones de Satanás, a la mesa de Satanás, Dios también la pone como ejemplo, como un río, porque un río crecido, un río con corriente, porque precisamente un río, si uno se mete, aunque sepa nadar y viene con una corriente muy fuerte, nos arrastra y ya no podemos salir, hasta llegar al mar, hasta llegar allá abajo, ¿verdad? De igual manera, este río que avienta el gran dragón, que viene en Apocalipsis 12, porque así literalmente lo describe Dios, que el dragón sabe que le queda poco tiempo Satanás y que echó de su boca un río para arrastrar a la mujer, a los que guardan los mandamientos. Entonces, estas mujercillas se meten en ese río y ese río es la boca de mentira, que tienen apariencia de piedad estos, pero niegan la eficiencia con sus hechos, van con su boca y con la mentira a seducir para ser arrastradas de acuerdo a las concupiscencias. La palabra concupiscencia son deseos. Y yo le digo, cada mujercilla viene con concupiscencias diferentes. Unas a lo mejor vienen con el deseo del lesbianismo, otras con el deseo de tener relaciones antes del matrimonio, otras por enriquecerse, el dinero, otras de la música, y ya hay prédicas de mentira y con la Biblia, ¿verdad?, torciendo las escrituras para enseñar sus concupiscencias y arrastrarlas y regresarlas al mar, regresarlas al mundo, siendo engañadas porque terminan en congregaciones pensando que son cristianas y pensando que están en la verdad. Bueno, dice, fíjese bien, estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, mientras sea mujercilla o sea cualquier varón, mujer que venga con pecado a la congregación, recuerde que el pecado pone un velo, que el pecado representa obscuridad, que el pecado no puede alojar ni darle morada al que me puede iluminar, al que me puede descifrar esta bendita palabra que es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo Jesús, como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, para mí es el mejor maestro de todos los tiempos. No comparo ni a Pablo ni a nadie. Cristo Jesús. Ahora, siendo el mejor maestro del mundo, muchos de los que iban a sus clases como discípulos, muchos no entendieron y muchos
regresaron para atrás porque no entendían y decían, dura es esta palabra. ¿Quién podrá aguantarla? Y iban, escuchaban, pero no aprendían. ¿Por qué? Porque se acercaban cargados de concupiscencias, cargados de pecado. Entonces, recordemos que para poder entrar a esta vida espiritual es que el Evangelio me dijo que todo lo que yo hacía, que todo lo que yo había aprendido, a la edad que Dios le haya mandado llamar a cada uno, que no hicimos nada bueno, que todo era vano, que toda esa vida no era de Dios, que me arrepintiera para empezar una vida nueva y morir y dejar atrás absolutamente ceñirme, porque todo lo que yo había aprendido fue una vana manera de vivir, que aprendí de la filosofía de la psicología y del mundo. Pero hay muchos que salen y siguen extrañando las ollas de carne, como el primer pueblo que salió de Egipto. Siguen volteando para atrás. Entonces, persona como la esposa de Lot, que esté queriendo servir a dos amos, que esté todavía extrañando concupiscencias, seducciones y mesas de Satanás, sea mujercilla, sea hombrecillo, sea quien sea, y venga la palabra, no pueden aprender. Porque para poder aprender la palabra de Dios es con limpieza, es con un corazón crédulo, es con un corazón con hambre, es con un corazón fuera del mundo. Por eso dice, entonces, estas siempre están aprendiendo, van a las congregaciones y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Jamás van a poder llegar al conocimiento porque esto es una riqueza, es un tesoro que nos deja Cristo. El tener el conocimiento, el conocimiento hay un precio, santidad. Dice aquí y habla de los falsos representantes, porque vamos a concordar, está hablando de los tiempos de la apostasía, está hablando de los egocéntricos, de los que tienen apariencia de piedad. ¿Cuál es el fruto de ellos? Fíjese bien. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bien, primeramente habla aquí de Janes y de Jambres. Esto se da lugar, si no mal recuerdo, en Éxodo capítulo 7, representando no dos hombres, no, sino los simbolismos que tienen los nombres. Porque Janes significa mago o hechicero. La palabra Janes, la palabra Jambres significa pobre y amargo. Ahora bien, aquí en el Éxodo 7, cuando Moisés llega con Faraón, que representa a Satanás en el tiempo de Éxodo, a querer libertar al pueblo para sacarlo de Egipto, que hoy representa precisamente la cautividad, que hoy representa el mundo, y que era necesario que salieran de Egipto para poder adorar a Dios. Y desde ahí viene una enseñanza muy grande para hablar de la cruz, para hablar de que fuimos comprados, ya como una sombra, porque todo lo que permite Dios en el Antiguo Testamento, al que tiene oídos espirituales, escuche y que entienda, ¿verdad? Porque eso es una sombra de lo que iba a venir. Cuando Moisés se acercaba a Faraón, le decía, deja ir a este pueblo porque Dios lo quiere para que adore en el desierto. O sea, alguna ocasión, Faraón, cuando empezó a ver plagas y el poder de Dios, quiso negociar y hacer un trato y decir, bueno, ve con el pueblo, vayan y adoren y regresen. Y vayan al día siguiente y adoren y regresen. Como diciendo, ok, mitad de tiempo allá y mitad de tiempo acá. No, dice Moisés, no, sino que tiene que salir a adorar todo el pueblo. Bueno, que los niños y las mujeres se queden y tampoco. Dios viene por todo su pueblo para no regresar a la cautividad. Él quiere, porque para adorar a Dios
necesitamos salir de esos ídolos, necesitamos salir de esos pecados, de esas concupiscencias, necesitamos salir de la esclavitud, de la cautividad en que estábamos, que no nos permitía adorar a Dios. Porque imagínense nada más, en Egipto, como yo le decía ya en algunas enseñanzas, desde que se ponía el alba, los despertaban para salir a trabajar todo el día, y una vez que anochecía, de igual manera, a descansar. ¿Usted cree que si alguien llegaba a tocar la puerta para decirle, ven a servir a Dios, ¡ay, espera, Miguel, apenas estoy descansando de esa obra! ¿Cómo crees? De igual manera, dése cuenta, bendito hermano y bendita hermana. Yo se lo voy diciendo a los que tienen oído. Ahora, en estos tiempos de apostasía, cuando se sale a evangelizar, ¿verdad? Alguna ocasión, mi hijo ha ido a evangelizar y me dice, papá, es que no tienen tiempo. Mira, uno de la tienda sí quiso escuchar, pero dice que la tiene que atender todos los días, desde las 8 de la mañana que la abre hasta las 9 de la noche o 10 de la noche que la cierra. De igual manera, papá, pues muchos quieren, no encuentro en sus casas a la mayoría, no los encuentro porque están trabajando doble turno, porque ya no les alcanza para comer. Salen desde las 9 y llegan a las 8 de la noche a sus casas. Y así están en cautividad. Claro, todo eso lo trae Satanás, primeramente por medio del orden mundial, los masones, los Illuminati, que meten este tipo de cautividad para que no tengan tiempo, y todo lo que es también de tecnología, que es un vicio, todo lo que están metiendo es cada vez para alejar más y que la gente no tenga tiempo para darle la vida a Cristo y los tengan cautivos, los tengan esclavos en esas cosas. Ahora, pero vamos a remontarnos con Jambres, con Janes y con Jambres. ¿A quiénes representan aquí? Muy bien. Cuando Moisés llegó a tratar de libertar al pueblo y le aventó su báculo para mostrar el poder y que Dios lo estaba mandando, claro, con un poderoso en aquel entonces que nada más ni nada menos que Faraón, que representaba un imperio en aquel entonces donde ninguna de las naciones era más poderosa que el rey de Egipto en los tiempos de Moisés. Entonces Moisés le habló a sus hechiceros, representando hoy a Janes y a Jambres, que representan hoy la iglesia y los instrumentos que tienen cara de piedad, pero son instrumentos del diablo. Como Jesús les dijo muy claramente, ustedes son de vuestro padre el diablo, son instrumentos del diablo. Como dicen Corintios también, ¿verdad? Y no es maravilla que si Satanás se disfraza de ángel de luz, porque también sus ministros se disfrazan de ángel de luz. Como Balaam y Balac, que amó más el premio de la maldad y se convirtió en un profeta para mantener cautivo al pueblo en el pecado, en el mundo. Ahora, cuando Moisés lanza el báculo y se convierte en serpiente, fíjese bien, Janes y Jambres representan los hechiceros, que Faraón dice, truco barato, y manda a traer a sus hechiceros. Y ponga atención, hermano, a los que han leído. Satanás tiene poder, claro, para engañar. También tiene poder. De hecho, los que han leído la palabra y los que no, pues recuerda, ahí están los contactos para cualquier duda que tenga, poder expander estas enseñanzas de lo que estoy atestiguando el día de hoy. En Ezequiel también hay una profecía que habla de Jambres o de estos falsos profetas de Satanás que se disfrazan de ángel de luz, que ponen vendas mágicas, que ponen vendas mágicas en las manos para que no trabajen en la obra de Dios, que cegan, que habla de magia, habla de un poder. ¿Y si lo da Dios? Sí lo da Dios. Y digo, perdón, Satanás. Y Dios lo permite. Que ese poder que tiene Satanás ha engañado a mucho y tiene hechizados a muchos. Y digo hechizados con una magia porque no se dan cuenta ni ricos.
ni clase media, ni pobres económicamente, ni sabios mundanos, ni de cualquier clase de cultura en la sociedad. Están llenas las iglesias de todas clases, de toda cultura, y están engañados la mayoría. Y están hechizados. Hay un poder. Porque estos también, llamados hechiceros en el Éxodo, aventaron también unos báculos que se convirtieron en serpientes. Pero el báculo y la serpiente que de Moisés se tragó, como diciendo, ok, aquí están los dos poderes, aquí están los dos reyes. Satanás, que le he delegado un poder, pero no mayor al mío. Y si el poder que yo le he delegado a Satanás es para engañar a las mujercillas cargadas de pecado, a los que andan pensando en concupiscencias, a los que no cumplen con el pacto, a los que no pasan la prueba de fidelidad. Ahí los dejo para que sean engañados en la mentira y en la astucia de Satanás. De igual manera, seguimos viendo nosotros sobre las plagas y el poder de Egipto, en donde los hechiceros pudieron hacer cuatro con el poder de hechicería, como convertir también el agua en sangre, 4 de las plagas y imitarlas para tratar de engañar, pero a la cuarta o quinta plaga los hechiceros dijeron, ya no podemos hacer esto, representando el poder de Dios. Entonces, de igual manera, aquí está hablando que estos que tienen apariencia de piedad tienen un poder para engañar y ir en contra de dejar ir al pueblo libre para adorar en el desierto. Lo quieren mantener en Egipto. Y escucha, hermano, estas son las mayorías de las congregaciones que siguen en Egipto, que permiten, los dioses de este mundo permiten servir a dos señores y no hablan de que es necesario salir y dejar todo, sacrificar todo, tomar la cruz, discipularse para salir a adorar al desierto. De estos hay muchos. Entonces, a esto representa Janes y Jambres. Recuerda, Janes traducido significa mago o hechicero, que tienen poder. Y Jambres significa pobreza y amargura, porque estos son pobres, no tienen a Dios, no tienen riquezas espirituales, tienen riquezas físicas como Faraón, pero no tienen las espirituales y están en amargura. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Y qué resistir? Que hoy nosotros predicamos la cruz, que hoy nosotros predicamos una consagración, que hoy nosotros predicamos que eso es pecado del mundo, y cuántas iglesias cristianas nos resisten y nos dicen que es mentira lo que predicamos. ¿Cuántos me han dicho a mí legalista? ¿Cuántos me han dicho a mí qué demonio tengo? ¿Cuántos me han dicho a mí que exagero? Por estar predicando libertad, por estar predicando que tienen que salir de la cautividad para adorar, porque recuerde, los quería sacar en el desierto, que representa figurativamente con la enseñanza que Dios nos quiere dar el desierto, pues que en un desierto no hay Facebook, no hay internet, no hay computadoras, no hay escuelas, no hay nada, únicamente está el maná y únicamente está la peña de Oreb, Cristo Jesús y la palabra de Dios, nada más para adorar a Dios. Entonces eso representa el desierto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice en estos últimos tiempos a la iglesia. Ahora, esto es resistir. Resistían a Moisés, eran siervos de Faraón para no dejar ir al pueblo. Así también hoy hay muchos que se dicen cristianos, pero que tienen cautivos en el mundo a la mayoría de los cristianos. Bien, resisten a la verdad. Dice, fíjese bien, aquí está ya el fruto que tiene. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ahora está hablando de gente que entró por la puerta del redil, de gente que puede tener diplomas y reconocimientos y coberturas, que ya hemos hablado de eso.
Ahora, aquí te está diciendo primero, hombres corruptos. ¿Qué es corrupto? Bien, corrupto de entendimiento. Que estos hablan con su entendimiento de puras cosas que van a desaparecer. La palabra corrupto es lo contrario a incorruptible. Y la palabra incorruptible habla de las cosas eternas, de lo que no va a ser quemado cuando venga Cristo Jesús, de las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, de las riquezas que están allá arriba y no aquí abajo. Ahora, hombres corruptos es que se la pasan hablando de dinero, de puras cosas de aquí abajo, puros ídolos, porque no tienen el entendimiento de las cosas espirituales. Porque el entendimiento y la cabeza, que es Cristo Jesús, únicamente está para un ser espiritual, para una persona que está en la cruz, para una persona que salió de Egipto, para una persona que tiene temor, para una persona que no anda en sus concupiscencias. Entonces, o somos instrumentos de Dios, si es que entré por la puerta del redil, y de igual manera, si entré por la puerta del redil y yo empiezo a darle de comer a la seducción de Satanás y a alguna concupiscencia, si, sabiéndolo, en el momento ahorita, porque tengo lucidez, que si yo lo hago, voy a ser siervo del diablo, pero una vez que lo hice, ya no supe. Ya se me quitó el entendimiento, pienso que soy cristiano, pienso que estoy bien, pero soy instrumento del diablo sin saberlo ya, porque se me quitó el entendimiento. Y a eso me voy a dedicar. Entonces aquí dice, fíjese bien, hombres corruptos de entendimiento. Ya le dije, corruptos es que hablan de puras cosas que van a desaparecer del mundo. No tienen el entendimiento para predicar las cosas incorruptibles. Reprobados en cuanto a la fe. ¿Por qué? Recordemos que toda esta gente no creyó en el lago de fuego ni en la vida eterna. Predican Dios es amor y la salvación no se pierde. Es lo que predican. No tuvieron el temor, ni creyeron, porque es la fe. No creyeron en lo que no se ve. No creyeron que va a haber un juicio. No creyeron que el juicio empieza por la casa de Dios. No creyeron, como Pablo, que dijo, ¿por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy padeciendo hambres? Porque si no hubiera resurrección de los muertos, pequemos mejor. Ahora, estos son reprobados porque el que cree camina con temor y temblor. El que cree está en la cruz. El que cree sabe que va a haber un juicio y anda en todo momento velando por su vida. Por eso dice, reprobados en cuanto a la fe. Sí, dicen que va a haber un juicio, que el lago de fuego es para los que no se bautizaron, dicen que Dios es amor, que la salvación no se pierde, y no tuvieron fe de las palabras de Dios. Dice aquí, en el versículo 9, mas no irán más adelante. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Ahora, no irán más adelante es, fíjense, ¿sobre quién? Porque estos siguen predicando, estos siguen engañando a mucha gente. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Su insensatez será manifiesta a todos. ¿Pero quién a todos? Porque hay muchos que están engañados. Y Dios no les ha manifestado a esos cabritos que se congregan ahí y que son engañados, no les ha manifestado que son insensatos. ¿Sabe quién? A los que creen, hermano. A los que tienen vista. A los que están con temor. A los que vienen a la palabra. A los que meditan. A los que ruegan. A los que están con temor. Que nos permite ver que no somos ciegos. Entonces, nos permite ver este fruto. Por eso dice, huyan de ellos. Por eso nos dice, el buen árbol no puede dar buenos frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Pero así, los únicos que se pueden dar cuenta son los que creen. Son los que salieron del mundo como los discípulos. Como los seguidores de Cristo. Mas no los que se quedaron allá, que no reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios. Bien, ¿no? Entonces, dice,
porque su insensatez, y recuerde que es la palabra insensato, que viene de hecho, ¿verdad? Como una parábola también de las vírgenes sensatas, prudentes, y las vírgenes insensatas. Y la insensata, pues es lo contrario al prudente. El prudente, ya le dije yo, bendito hermano, y le puse un ejemplo, es aquel, por ejemplo, ¿verdad? Uno de muchos ejemplos, que se sube a un carro, revisa las llantas, revisa el aceite, revisa el líquido de los frenos, revisa el agua, revisa las bandas, revisa, se pone el cinturón, pone sus espejos, acomoda sus espejos, guarda su distancia, guarda su velocidad, no utiliza el celular, es muy precavido, va con sus 5 sentidos. Ese hombre va a llegar bien a su casa. Pero el insensato es el que no se pone el cinturón, es el que no revisó, es el que va a exceso de velocidad y va a tener un accidente. De igual manera, los sensatos son los que guardamos con los 5 sentidos espirituales, con todo temor, cada acción, cada mandamiento. Y el insensato es el que quiere hacer algunas cosas y otras no. Por eso dice aquí que su insensatez será manifiesta a todos. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad. Por eso Dios nos dice cómo reconocer a uno de estos hipócritas y a uno verdadero. Ya lo hemos visto con enseñanzas pasadas. No se le olvide lo que estamos viendo en Timoteo y todo lo que hemos visto en Timoteo desde el capítulo 1 hasta este capítulo 2, esta segunda epístola de Timoteo, el capítulo 3, ¿verdad? Entonces dice, fíjese bien, será manifiesta a todos, lo dice, como también lo fue la de aquellos, Jambres y Fines, que pues Dios mostró el poder y desbarató a todos aquellos que se opusieron a la libertad para adorar a Dios. Y seguimos en el 11. Pero tú, dice en el 10, pero tú, y le está hablando a Timoteo, has seguido mi doctrina. Ahora, cuando dice mi doctrina, es porque Pablo tenía Cristo, tenía la sabiduría de Dios, y recordemos, la doctrina es de Dios, prestada. Únicamente recuerde que así como el Verbo se encarnó en Cristo Jesús, y la sabiduría estuvo en Cristo Jesús, de igual manera en un santo la doctrina es enseñanza, ¿verdad? Y Pablo enseñaba la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, porque Dios abogaba. Pablo era únicamente un embajador abogando por el pueblo y Dios es el que ruega. Pero tú, Timoteo, qué bueno que has seguido la doctrina de la cruz, la doctrina de la muerte, la doctrina de la separación, la doctrina de no idolatría, la doctrina del temor, la doctrina de ser seres espirituales, la doctrina del amor a Dios y del amor al prójimo. Dice, has seguido mi doctrina, mi enseñanza, me has imitado en mi conducta. Ahora, recuerden la palabra conducta. Yo, cuando fui a la primaria, a la secundaria, aparte de las materias que llevaba y las calificaciones que nos ponían cada fin de año, ¿verdad? En total, pues yo trataba de llevar una calificación buena a mis padres porque había una materia que se llamaba conducta. De todo el año, cómo fue mi comportamiento y cómo valoraron los maestros mi comportamiento dentro de las instalaciones de la escuela. De igual manera, la conducta es dentro de la congregación, dentro del campo, dentro de la vida espiritual, conducirnos haciendo los mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Entonces, aquí nosotros predicamos no nada más la palabra con la boca, sino con conducta, con ejemplo. Como ya le he dicho, los que no predican con ejemplo ponen cargas como los fariseos, que dicen pero no hacen.
Ponían cargas, pero no las llevaban. Entonces, siempre que algo o alguien predica algo y da un mandamiento, pues es con conducta, es con ejemplo. Y aquí Pablo lo tenía, ¿verdad? Tú has seguido mi conducta, has seguido mi propósito. ¿Por qué? El propósito de Pablo era la vida eterna. Ese era el propósito que él tenía. Así también, cuando uno tiene este sentir, cuando uno lo escoge Dios para trabajar con las ovejitas, pues nos imitan como Pablo imitó a Cristo Jesús. Porque el propósito de Cristo Jesús, de venir a salvar primeramente, de venir a cumplir con sus padres, era que Dios le regresara lo que tenía antes de venir aquí al planeta Tierra. El trono, el galardón que por fe nosotros estamos esperando. Y vivir, bendito hermano y bendita hermana, una vida con propósito en este planeta Tierra, vivir una vida con propósito es tener la vista puesta en el galardón y no tener la vista puesta de que aquí vamos a vivir eternamente. Porque si yo vivo una vida sin propósito, entonces me voy a dedicar a darle gusto al gusto, porque la vida pronto se acaba y voy a tratar de pasármela lo mejor posible en vacaciones, en dinero, en lujos, en casas, porque la vida pronto se acaba. Pero mi propósito es que hay una vida eterna, que esta es una prueba, que este es un fideicomiso. Y cuando nosotros vivimos una vida con propósito, pues estamos en la cruz. Por eso dice, has seguido tú, Timoteo, mi propósito, has seguido mi fe. Ya hemos hablado de eso. Ya no es la fe que puede tener un discípulo que va muriendo al mundo para alcanzar la estatura del varón perfecto que es el ministerio. No, Pablo ya tenía esa estatura, ya había estimado todo como basura, pero Pablo no desmayaba, estaba en gran oposición, estaba arriesgando su vida y estaba padeciendo porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la vida eterna, en el juicio final. Y Timoteo, recordemos que ya era un siervo con un tamaño espiritual por la imposición de manos del Senadrín, que ya tenía un llamado de Dios en el ministerio, para que esa fe y para que no desmayara y siguiera echando mano de la vida eterna. Bueno, ha seguido mi fe, mi longanimidad, que la palabra longanimidad significa constancia, grandeza. La grandeza, Dios es el grande, no vamos a usurpar su lugar. Pero el tener un ministerio, el llegar a la estatura del varón perfecto, el que Dios le dé un crecimiento, es llegar a ser grande ante los ojos de Dios. Y grandeza, fíjese bien, y constancia. Porque también la longanimidad es constancia y perseverancia todos los días, como la rama no puede dar fruto separada del tronco. El tronco es Cristo, la raíz es Cristo, yo soy la rama. No puedo dar un fruto de amor, no puedo dar un fruto de palabra si no soy constante. Bien, ha seguido Timoteo. Esto quiere decir que Timoteo estaba imitando, recuerde que se estaba descuidando nada más un poquito, ¿verdad? Ha seguido también mi amor. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, este es el fruto que debe de tener un verdadero siervo de Dios. Y no podemos tener nosotros amor si no tenemos a Dios, porque Dios es amor. Y sin amor nada soy. O sea, sin Dios nada soy. Ahora, el amor, la presencia de Dios me hace poner mi vida, me hace quemar el mundo y me hace poner mi vida por las ovejas. Y recuerda, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus ovejas. Ahora, Timoteo estaba crucificado por amor a las ovejas. Pero recuerde, ese fruto es de Dios, ¿verdad? No puede haber ese fruto si no es de Dios. El que encuentre usted a su pastor todos los días,
sin ningún interés, como le acabo de dar testimonio de este pastor de Perú que corrió el domingo a sus ovejas por no diezmar. Pablo dijo, a mí no me interesa su dinero, ay de mí si no presento el evangelio gratuitamente, ay de mí porque es gratuitamente y aún yo he puesto de mi bolsa, he puesto de lo mío para no ser piedra de tropiezo. Todo lo contrario a estos desgraciados que algún día Dios les va a pedir cuentas. El amor no tiene ningún otro interés más que la ovejita se salve. El amor no tiene ningún otro interés sino ver el poder de Dios, un crecimiento y que llegue a tener un ministerio. Esa ovejita, ese es el amor. Bendito hermano y bendita hermana. Amor, ha seguido mi amor y ha seguido también mi paciencia. Y aquí está, bendito hermano, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El buey que trilla no voltea para ver el surco, sino va con la vista adelante, con paciencia, fortaleciéndose en el poder de Dios, en la oración, por la oposición que tenemos, porque la palabra dice, no desmayen, no desmayen. Antes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Antes, sean débiles como Pablo, para que Dios los fortalezca y los enaltezca y no desmayen y sigan teniendo la paciencia de terminar la obra que Dios nos ha encomendado. La paciencia con el rebaño. Bueno, Timoteo había llegado a esta estatura y ese fruto lo tenía por haber salido del mundo y por tener al Padre, pero recuerde que le decía a Pablo, aviva el fuego que en ti hay, aviva el fuego que te fue dado por imposición. Era una exhortación de que no desmayara Pablo por toda la iniquidad y por todo el engaño, como lo vimos en la primera epístola de Timoteo, que estaba entrando a Éfeso. Bien, dice entonces en el 11. También, Timoteo, me has imitado y también has tenido persecuciones. Y recuerde, tenemos persecución porque hay un adversario, porque hay un enemigo de Dios y porque tiene siervos también el diablo. Y persiguen a los que predicamos la verdad, a los que predicamos la luz, a los que predicamos la santidad, a los que predicamos la muerte. Somos perseguidos, somos botados de las sinagogas. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que lo expulsaban, que lo perseguían para quererlo matar. Pablo también, en el libro de los Hechos, iba a algún lugar, los opositores, hijos del diablo, los que tenían apariencia de piedad, lo perseguían, les molestaba la palabra para que Pablo no descubriera su fundamento, que era esto y era otro interés. Y Pablo, cuando huía a otra aldea, a otra ciudad, lo iban siguiendo hasta la otra ciudad, lo iban persiguiendo hasta la otra ciudad. Persecuciones, padecimientos, porque Jesús dijo, el que no padezca juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Y vamos a padecer precisamente, bendito hermano, por oposición, por Raquel llora por sus hijos, por todos los que nos arrebatan, por todos los que engañan, por todos los que nos persiguen, por todos los que nos acechan, por todos los que buscan nuestras vidas, por desvelos, por hambre, por desnudez, por ir de un lugar para otro, en este caso siendo un apóstol como lo fue Pablo. Mis padecimientos. Y aquí recuerda que este fruto también lo tenía Timoteo. Y recuerda, hermano y hermana, siervo y sierva que no tenga este fruto, no tiene el Espíritu Santo adentro. Muchos padecen por sus hijos, por sus empresas, por otras cosas, pero menos por predicar la verdad y entregar sus vidas a cuidar al rebaño, amar a Dios y amar a las ovejas y predicar la verdad. Entonces, alguien que tenga este fruto, porque Dios otra vez
nuevamente, como ya lo vimos, cómo reconocer un árbol, nos está volviendo a repetir. Padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Buscaban su vida, lo encarcelaban, lo amenazaban, no nada más en Éfeso, sino en la mayoría de las partes donde llegaba Pablo, sufría persecuciones por los de la circuncisión, por los de la carne, por los que predicaban el mundo, el dinero, por los que amaban los primeros lugares, por los que tenían la rebelión como Jambres y Janes, y se rebelaron contra Moisés. Los que están en contra de morir al mundo, de dejar el mundo totalmente. Esos son los que hasta el día de hoy nos persiguen, nos acechan. Bueno, dice en el 12, he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Recuerde cómo dice la alabanza. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y este pueblo nos librará. Es con la presencia de Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aunque 100,000 sean contra mí, no importa. Dios nos libra. Lo que sí nos ha dicho es que no seamos cobardes, que no callemos, que predicamos, que no desmayemos, que avivemos el fuego, que sigamos con esta palabra, que la palabra no está presa, que sigamos aunque haya miles de opositores. El Señor nos libra. Dice en el 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Le pregunto como cristiano, ¿a usted lo han atacado o le aplauden? ¿A usted lo han perseguido por estar en la cruz? ¿A usted lo ha aborrecido el mundo por no hacer lo que ellos hacen? Bueno, si usted me contestó que sí, bravo. Usted tiene a Cristo. Usted es piadoso. Pero si usted es un cristiano, que no lo aborrecen, que lo tratan de igual manera como cualquiera. Y yo le digo, no voy a hablar de sus vecinos, estoy hablando de los mismos cristianos, de los que se autodominan cristianos. De esos estamos hablando, ¿sí? Y si usted es bien recibido y no lo han atacado y dicen que están bien, no tiene a Cristo Jesús. Porque todos los que quieran vivir piadosamente, esto quiere decir, fíjese bien, y también todos los que quieran vivir piadosamente, recuerde que la palabra piedad es una inclinación a la cruz, una inclinación al desierto, una inclinación a adorar a Dios, una inclinación a estimar todo como basura. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, porque todo esto es posible solamente en Cristo que nos dejó la cruz, sufrirán. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Todos los que quieran vivir en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ya le dije, no de mis compadres, no de los católicos, no. De los que tienen apariencia de piedad y todos sus seguidores. ¡No! ¿Cómo la cruz? ¿Cómo que dejar escuelas? ¿Cómo que dejar? ¡Está loco! Ese legalista es un verdugo. ¿Cómo que dejar casa? ¿Cómo que dejar padre? ¿Cómo que dejar hijos? ¡No! Dios es amor. Bueno, ok. Gloria a Dios. Que sigamos. Bienaventurado el que es vituperado. Bienaventurado el que es perseguido. Bienaventurado el que es blasfemado. Bienaventurado el que padece y nos acechan por predicar la verdad, porque en ellos reposa el Espíritu Santo de Dios. Nuestro ejemplo, Cristo. Y todos los que tuvieron el privilegio que nos deja plasmado Dios en su bendita palabra. Así que, los que quieran pagar el precio. Recuerde que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de temor. Sino de valentía para ir a la guerra y no temer. Y así como Moisés, recuerde que Moisés despreció el reposo, las riquezas temporales, el que lo bañaran con aguas hermosas, el que le estuvieran masajeando los pies, prefirió irse a padecer. Cuando él supo
que era de ese lado, a padecer con sus hermanos, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que, ¿qué dijo Cristo? El que no padece juntamente conmigo, no va a venir acá. ¿A Dios le gusta que padezcamos? Sí y no. Pero tenemos que padecer porque hay un enemigo, hay un opositor, hay alguien que está trabajando para desvirtuar la doctrina y el camino de Dios. Y si nosotros somos los que estamos predicando la verdad, pues siempre va a haber una guerra. Bien, pero el Señor nos sabe librar. Y dice aquí, mas los malos hombres, los instrumentos del diablo como Jambres y Janes, mas los hombres que no son buenos, que no hacen buenas obras, y los engañadores, porque engañan con palabras persuasivas de humana sabiduría, seducen, como ya vimos, tendrán apariencia de piedad. Recuerda lo que hemos visto, a hombres amadores de sí mismos, que no les importa el rebaño y que tienen la espada del diablo, que es el engaño. Dice, fíjense bien, engañadores. Ahora aquí está, irán de mal en peor. O sea, mal, si ya tienen un mal, van a ir peor cada vez más. ¿Y qué es peor? Que el día del juicio se van a ir al lago de fuego. Irán de mal de peor. Y van a seguir, dice Dios aquí, así, porque uno dice, bueno, ¿por qué Dios no los quita? ¿Por qué permite que sigan engañando? ¿Por qué permite estas congregaciones? Porque Dios nos prueba. A ver si somos obedientes y tememos, o somos insensatos y agradamos al hombre. Y nos gusta ir a que nos rasquen el oído, sin importarnos el precio. Por eso, cada quien recibe su justo pago. ¿Irán del mal en peor? Bueno, ya los escuché. Ya era buen cristiano yo, tenía frutos buenos, ¿verdad? Pues me van a ir arrastrando. Y si ya hice mal, mi situación cada vez va a ir peor, hasta terminar adorando a todos los ídolos. Pero yo conozco cristianos que fueron arrancados y que fueron otra vez adquiriendo los ídolos que ya habían dejado y se vuelven a comportar de igual manera como cualquier persona del mundo. Menos van a la villa, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver. Dice, entonces, irán de mal en peor engañando, y también fíjese bien, aquí está, y siendo engañados. Porque de igual manera se juntan, de igual manera van con otros congregantes, con otros representantes, y también dicen, amén a la mentira. Así es, a la voz de Satanás. Y van y les dicen, sí, hermano, lo que enseñas es bien, y también esto, la Navidad mete, amén, sí, y también van de mal en peor, engañando a las ovejitas y ellos mismos siendo engañados también por los hechiceros, como Jambres y Janes, que resisten a Moisés y hoy resisten a la voz de Cristo, que nos quiere sacar de la cautividad. Bueno, hermanos en Cristo Jesús, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 22. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.